Hora 9:31. La música que compartíamos a esta hora de la mañana, hermoso el tema este. Leandro Cassioni, Sandra Peralta, Teresa Fuller con Cardo o Ceniza. La música de hace un ratito. Lo habíamos anticipado, vamos a charlar con Sergio Soria, que es secretario general de Sutras. Es un sector del que venimos hablando y venimos charlando también, porque decíamos, en los últimos años nos hemos encontrado con trabajadores vinculados en algunos casos los llaman vigiladores o trabajadores de la seguridad privada, que están en distintas áreas, en distintos lugares, desde oficinas públicas, ministerios, hasta edificios de casas particulares, digamos, de departamentos particulares, y con realidades muy diversas. Y volvimos a hablar de ellos y de ellas también en el contexto de pandemia, porque muchos y muchas de estos trabajadores están en el sistema sanitario. Y está en línea Sergio para charlar un ratito de cómo vienen poniendo en agenda la problemática de este sector. Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, y a toda la audiencia un saludo muy grande. Gracias. Con frío, principalmente, ¿no? Sí, con mucho frío. Mucho frío. Imaginamos también muchos de los trabajadores que habrán pasado la noche en sus puestos de trabajo, ¿no? Con el Sí, hay muchos que nosotros, haga calor o frío, tenemos que estar en el servicio, sí. Eso es parte de nuestro trabajo. Y bueno, también el control que damos permanentemente, tratando de recuperarle los determinados lugares. Hay lugares donde no tienen garita, sobre todo los compañeros que están en la calle, que no pertenecen a empresas truchas. Es decir, es complicado, no es tan sencillo como pretenden algunos hacerlo, sino que es muy, muy, muy difícil, ¿no es cierto? Uh-huh. Más en una provincia en donde tenemos arriba de 4.000 trabajadores, y siempre lo decimos, el 40% está en negro. Uh-huh. Nosotros, cuando arrancamos en el 2017, que nos han acompañado desde un principio, hemos estado reclamando por los derechos desde el convenio colectivo de trabajo 507/07 hasta el blanqueo del personal. Hemos conseguido que se blanqueen personal, hemos conseguido sacar empresas del circuito uh-huh. que prestaban el personal, y después, bueno, siempre lo hemos manejado de la misma manera. Acá en Misiones, los papeles escritos en el ministerio no sirven, ustedes creo que lo saben bien por el tema de los compañeros docentes, y escuché con lo que hace. Acá es la lucha y la movilización, y el número mata papeles, el número mata relato, esa es la realidad. Uh-huh. No tenemos gente en la calle, nadie nos presta atención. Entonces, Sergio, es un sector que cuando uno empieza a charlar con los y las trabajadoras, porque también con vos nos fuimos enterando de la presencia de mujeres en condiciones también muy difíciles, ¿no? Las condiciones laborales siempre son, uno nunca termina de sorprenderse de algunos relatos, y también el tema del salario, salarios bajísimos, el salario muy bajo, sí. Sí, con horas así, con cantidad de horas de trabajo que también es impresionante. ¿Qué es lo más grave que fueron relevando en estos años desde el sindicato? Nosotros hemos, sobre todo venimos indicando desde hace años esto, de que la diferencia salarial con Buenos Aires es muy grande, es decir, es como si fuéramos otro país. Uh-huh. En la primera lucha que nosotros hacíamos, tenemos más de cientos de escritos reclamando el convenio colectivo, las horas extras, y principalmente también la nocturnidad, todo lo que nos corresponde según un convenio. Pero resulta que las empresas, que siempre lo decimos, el 90% pertenecen al Estado, hacen caso omiso. Tenemos que tener en cuenta que el Estado tiene la justicia y tiene el Ministerio de Trabajo, partamos de ahí. Y aquí no tiene influencia el PJ, ni ningún partido de Buenos Aires, ni nada. Acá se maneja provincial, la justicia provincial, y tenemos que sentarnos a manejarnos con el Estado. Por eso hemos cambiado, en cierta forma, un poco el aspecto, que nos volvimos un poco más eclécticos, para poder organizar a todos los compañeros. Lo primero que tenemos que organizar es a los compañeros, porque en esta realidad los papeles no hacen nada. Acá lo único que funciona es el número. Uh-huh. Es decir, poder salir a la calle y poder representar y poder mostrarle el número al Estado. Hoy en condiciones de cómo estamos, podríamos hacer un paro en varios hospitales. Podríamos cortar por ruta 14, ruta 12, por lado. Hemos crecido y tenemos que seguir creciendo porque falta mucho por hacer
Y nosotros la pandemia, o sea, dos casos importantes. La pandemia nos frenó muchísimo. Después, bueno, un problema de salud. Yo tuve un problema de salud, estuve operado. Y cuando teníamos que volver a ingresar en Posadas, que era lo más importante, el compañero responsable de Posadas tuvo un accidente y bueno, perdimos todo el 2020 y este año se ha arrancado y estamos nuevamente organizando a los compañeros, nuevamente manejando las cosas y bueno, vamos a empezar nuevamente a explotar todo lo que teníamos que haber quedado. En el interior seguimos peleando la fuerte de todas maneras, pero bueno, hay empresas, por ejemplo, hay empresas que no figuran ni en el listado ni están. 96 empresas son las que están en la provincia de Misiones trabajando, ¿no es cierto? 96. 96. 46 están registradas en la policía. O sea, que es el actual controlador, que nosotros decimos que tiene que sacarle eso y tiene que pasar al Ministerio de Justicia. De esas 46... Vendrían a ser, Sergio, esto que vos decís, registradas a través de la policía o en la policía. Sería así como reconocer que es como una tercerización de la policía esto, ¿no? En realidad no, ellos nos reconocen, nos dan el reconocimiento a las empresas con respecto a lo que es papeles. Estamos tercerizados en el momento en que nosotros entramos a trabajar para el Estado de los hospitales, somos tercerizados del Estado, eso sí. Es una función propia y personal, es una discusión eso, el tema de si somos tercerizados o no, es un gran debate que hay entre los mismos compañeros de Buenos Aires, ¿no? Bueno, de esas 46 empresas, unas 16 corresponden acá a Buenos Aires y a la provincia, el resto son de acá de la provincia de Misiones. El resto, esas 50 que faltan, están en negro, no tienen, están totalmente chimbos, y tampoco también hay que controlarlas. Entonces, cuando nosotros empezamos a reclamar que teníamos que pagar el sueldo del convenio colectivo de trabajo, descubrimos una realidad. Acá no existe una cámara de seguridad, de seguridad. Entonces, hablamos con el que lo hemos contado en nuestros programas, ¿ya? Con ustedes. Tenemos que instamos a las empresas que organicen una cámara de seguridad, que están en eso. Una vez que organizan la cámara de seguridad van a empezar a decir, bueno, acá la cosa se termina. Hay un mínimo, esto es lo que tienen que ganar los compañeros, los trabajadores, tenemos los impuestos y las ganancias. Se estipula, bueno, la Cámara controla estas empresas misioneras que se blanqueen, que hagan todo lo que tengan que hacer y nosotros por otro lado presionando. No hay otra manera. Si no va a haber empresas que están pasando 50.000 pesos, 60.000 pesos por hombre, o por niñeza. Y claro, ¿cómo van a pagar lo que corresponde? Nunca van a poder pagar lo que nos corresponde como servicio. Eso es imposible. Entonces tenemos que empezar a colaborar y controlar. Y la reunión que tuvimos con el ministro, una de las cosas que se habló fue esa, empezar a controlar a las empresas y ir denunciando. Y bueno, así fue que sacamos la empresa de Monte Carlo, que tenía personal en negro, etcétera, etcétera, y hoy se están mejorando. Es de a poco, no hay otra manera. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, es decir, somos una organización que se creó para toda la vida. Nosotros somos perecederos, entonces luchamos para determinadas cosas, pero tenemos un norte. Es decir, no somos de la circunstancia electoral de un sindicato ni de un partido político. Sencillamente creamos dentro de los trabajadores y bueno, concebimos en la asamblea de los compañeros de que tenemos que sí o sí unificarnos y organizarnos. Si no, no vamos a poder hacer nada. Esa es la principal función. Sergio, entonces, de estas empresas que vos hablás, porque también decías que un altísimo porcentaje de estos trabajadores y estas trabajadoras están cumpliendo funciones para organismos del Estado, digamos, ¿no? ¿Qué rol cumple ahí? ¿Cómo es ese vínculo con el Estado, que además de ser el empleador, es quien debe controlar a las empresas? Y ahí es donde se complica la cosa. A ver, hay empresas que, dicho por la misma gente del Ministerio de Trabajo, obviamente que no puedo decir quiénes, pero digamos altos cargos han dicho, hay empresas que son intocables. Por más que presentemos escritos no se les va a manejar. ¿Por qué? Porque el Estado no es un pagador serial. Vamos a partir de ahí. Creo que más o menos conoces un poco el tema, como decía. A veces vienen de afuera y critican, y esto no es por defender a los empresarios, porque nosotros estamos totalmente, tenemos que darle palo, le damos palo, pero el Estado ya de por sí paga entre 3 y 6 meses atrasados. Hay empresas que tienen hasta 1 año y medio atrasado el sueldo, digamos, del pago del trabajo. Y tienen la costumbre el Estado de pagar, de lo que figuran en la lista de petición, pagan el 50%. ¿Entendés? Sí. Y si el resto que queda, esperalo. Y si no, hace tu vida, andá seguir, trata de cobrar alguna vez. Entonces también hay un sistema de extorsión en contra de los empresarios. Y no es por defender a los empresarios, sino planteo la realidad. Entonces todo eso tiene que darnos un panorama para decir, bueno, ¿cómo es la situación?
había un empresario, una empresa muy conocida que me dice, nosotros podíamos pagar lo del sistema que planifica Buenos Aires, pero para eso necesitamos que el Estado nos pague completo los aportes que hay, digamos, el contrato, y nos pague en fecha. Podemos soportar hasta 3 meses, porque el Estado en los pliegos dice que vos tenés que tener una reserva como para volver a hacer. Claro, pero hay gente que no puede bancar 8, 9 o 10 meses. Hay una empresa muy chica, que no debe llegar a los 50 trabajadores, los 50 compañeros, que le deben 14 millones de pesos. Entonces, la va pichuleando para tirar para adelante, y cuando cobra paga las cuentas y va siguiendo, porque si no pierde. Es decir, acá donde es el tema es nosotros también presionar al Estado, y bueno, tendremos que sentarnos con Safran seguramente para tratar el tema, para ver cómo se soluciona ese tipo de cosas, pero principalmente que lo que venimos planteando es el planteo de que sí o sí se organicen los trabajadores, los empresarios, que hagan una cámara. Tiene que existir una cámara para que diga un mínimo, un límite, y después, bueno, cumplimentar todo lo que se dice. Ahora, esa cámara también es complicada hacer, porque la mayoría de las empresas que tendrían que figurar como presidente de la cámara es todo con pinche del gobierno. Entonces tiene que ser una empresa que no tenga relación con el Estado. No es fácil la tarea, no es fácil, pero sí estamos en eso. Ahora, pretender ingresar desde Buenos Aires, berreando allá en programas que son chicos, que nadie los conoce, que nosotros le permitimos que los trabajadores, por ejemplo, movilicen muertos, son cosas que son mentiras. Nosotros creo que hemos enviado los audios de los delegados. Entonces, esto para introducir... eso es algo viejo. Sergio, hace 7 años, o 4 años, antes que llegáramos nosotros. Perdón, ¿sí? No, para introducir esto que decís, no, porque durante la pandemia hay algunos que plantearon que, además de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de este sector, que además uno los ve en los hospitales, ¿no? Son a veces los que reciben a las personas ahí en la entrada. En algunos casos te controlan la temperatura, en algunos lugares lo hemos visto. Y decían, también son los que transportan las camillas con los cadáveres de COVID, decían algunos. Es un poco esto lo que querés aclarar, ¿no? No, exacto. No, eso es negativo. Ni COVID ni nada de eso. Para eso están las morgueras judiciales, está, digamos, las ambulancias cuando llegan. Sí, el personal de seguridad en algunos hospitales tiene que controlar el pase, nada más desde lejos. Pero no es así. Eso, sé que hasta que llegáramos nosotros, antes del 2017, solían hacer eso. Sí, bueno, eso se terminó. En ningún hospital, ni tanto el Barreiro, ni el Bariña, ni el Favaloro, ni ninguno del interior, ni el Iguazú. En Iguazú se movilizaban las sábanas también, hasta hace poco el tema de limpiar las sábanas, y se terminó, eso no va más. Es decir, para eso creamos los delegados, por eso estamos poniendo delegados, porque si no podíamos saber. Si esto no hubiese sido así, esa mentira hubiera pasado. Y sin embargo nosotros lo sabemos, porque, a ver, digamos, me comunico con nuestros delegados, y los delegados dicen, no es así, eso era viejo, era antes. Entonces, tratar de pasar información vieja no tiene sentido. Tiene sentido. A ver, cuando nosotros nos organizamos, porque, a ver, el gremio más grande de la provincia de seguridad y somos nosotros, está URRA, y estamos nosotros. URRA, bueno, tiene problemas personales y de organización. Nosotros no metemos en la interna de ningún otro sindicato, pero sí tratan de arrastrarnos a las luchas intestinas que tiene Buenos Aires. Y nosotros somos totalmente distintos, totalmente ajenos a ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno no tiene capacidad para producir determinados hechos, tiene que o aferrarse a los más grandes que estamos creciendo, o dedicarse a mentir, y eso a nosotros nos molesta, porque no nos llaman a nosotros para decir, bueno, salgan al aire y planteen la situación. No, siguen con ese verso y de mentira. Pasó algo muy sensible, muy simple. A principios de este mes, una empresa del Estado, una empresa que trabaja para el Estado, que no voy a pagar los sueldos. Claro. Primero el aguinaldo. Bueno, nosotros, ya el 30 lo cumplió, el día 7 notificamos, ya el mismo lunes, habíamos dicho al Estado, o sea, la prórroga de la empresa, si no abona el aguinaldo el día 8 o hasta el 9, vamos al paro. Eso estaba aclarado, que se iba a hacer. El día 8 se pagó el aguinaldo. Se atrasaron 3 días, según ellos, por una cuestión de que, bueno, tienen que pagar esos liquidados del 17, que vamos a llegar a ese tema. Y bueno, ahí notificaron que no podían, ni gobierno, nosotros hablamos con la empresa, presionamos, porque también notificamos. Si el día, yo dijeron, nos vamos a atrasar un par de días, miércoles o jueves se produce el pago, si no se paga, nosotros el día jueves entramos en paro, 6 hospitales, el personal de seguridad, siempre cumpliendo las leyes, la ley de socialidad, etcétera. O sea, bueno,
Sergio, es un... que se atribuyen, otros uh-huh. paracaidistas que andan dando vueltas, que se atribuyen trabajo, que en definitiva no es nuestro, ni es mío, de los trabajadores uh-huh. y de los delegados que están peleándola, ¿no es cierto? Y además es un proceso que también lo hemos visto en estos años, donde los y las trabajadoras fueron venciendo muchas cuestiones, ¿no? Entre ellos el miedo a las represalias. Hemos tenido empresas acá que a los tiros manejaban a sus trabajadores, y bueno, exacto, tuvieron que ir también venciendo todo ese tipo de temores, y el proceso de organización no ha sido fácil. Primero, lo primero que hemos tenido que hacer, que eso lo hemos conseguido en 2018 en las empresas grandes, es que nos permitan afiliar y no nos despidan a nadie. Claro. Eso es lo que se consigue para poder afiliar, para poder tener que tenga su delegado. Es un proceso lento, porque nosotros conocemos la provincia porque somos de acá. Entonces sabemos cómo manejarnos y cómo ir viendo, y bueno, estamos dando fuerza al trabajador. Acá nos digitamos desde Buenos Aires, poner un delegado regional y que maneje las cosas, que ese fue el error que hubo siempre en la provincia, sea quien sea. Acá nosotros vamos por elecciones y nuestros delegados son elegidos por el voto de los compañeros. Y eso ha permitido, digamos, creo que lo hemos comentado la vez anterior, nosotros hemos democratizado tanto la organización que tenemos hasta un delegado por ciudad. Es decir, son 75 compañeros que tenemos de decisión, más todos los delegados de base. Es decir, un error mío, yo hago algo mal y se terminó la conducción, así de siempre, y es como tiene que ser. Y sobre todo porque los compañeros tengan su representación real y concreta. Después, bueno, enseñarles, hay que enseñarles a los compañeros, que esto no es solamente así a los tiros y a todo golpe, sino a dialogar y tratar de manejarse con la patronal. Acá no hay, hubo siempre la cultura del látigo. Entonces, enseñarles que puedan presentarse, que puedan trabajar sin resentimiento. Acá no es para resentidos, sino para trabajadores con todos los derechos, que definan sus derechos, porque, yo siempre lo digo, atrás de cada uno de nosotros está el cuero de cada uno de los compañeros. Y una mala decisión que podamos hacer queda compañeros en la calle. Cuando hay representantes gremiales que no pertenecen no sé, que no son vigiladores, no están dentro, no están trabajando hace años como trabajan como vigiladores, realmente les da lo mismo si entran o no. Buscan su puesto, tratar de decir, bueno, me hago famoso, me hago conocido, pero en el camino puede quedar como ya pasó, ya pasó en Misiones, que han quedado compañeros en la calle. Sí. Y después, ¿quién le da el respaldo a esos compañeros? Nosotros hoy tenemos un despedido que ha pasado, y creo que ustedes nos han cubierto, cuando nos despidieron un vigilador de Montecarlo, le hemos cortado la ruta 6 horas, y lo reincorporaron. Entonces, ese peso, vuelvo a repetir, el número mata relato acá, no hay otra. Entonces, tenemos una organización del manejo y vamos lentamente y vamos despacio, acorde a la situación de la provincia misma. Primero porque hay una economía regional que hay que entender. Y es cierto, un sueldo ahí tendría que estar, y lo mismo lo publicó la CTA, tenemos que estar mínimamente 91.000 pesos como para ir llegando. El Estado hace poco dijo que va a garantizar que ganen 48.000 todos los trabajadores de la provincia, y seguimos estando por debajo. Estamos por debajo de indigencia y de un montón de cosas más. Entonces, todo ese papeleo, toda esa lucha, toda esa información la vamos preparando y vamos apuntando sobre todo para poder acicatear, digamos, que la lucha de los compañeros sea sin despidos, que nadie tenga miedo a ser despedido. Eso es lo que tenemos que quitar, y para eso tiene que haber una organización fuerte. ¿Entienden? Entonces creo que está claro lo que nosotros planteamos. Sergio, bueno, lo que le decimos acá... Sí, lo que para cerrar, digamos, me decías lo que decimos y así vamos cerrando. Dale. No, y un poco agradecer también, porque hemos ido contando esta situación desde situaciones más extremas, desde lo que fue, por ejemplo, la causa CIP Armas, y allí, si bien no eran vigiladores, pero los trabajadores que se terminaron muriendo en condiciones realmente muy muy terribles. Sí, y que lo sabemos, usted lo está cubriendo, claro. Sí. Hoy CIP Armas es FEGEN. FEGEN, nosotros tenemos ya en el hospital de Oberá, que tenemos, ahí tenemos delegados nuestros, es una empresa que jamás pagó el aguinaldo, paga 2.000 pesos si les cantaba. Hoy, entonces, empleados de SG que están haciendo 8 horas, cobraron por primera vez el aguinaldo. Se logró que tengan sus vacaciones. Hay compañeros aquí en Franco, hay muchas cosas para hacer dentro de la provincia, compañeros que están sin Franco. Entonces, que venga gente de afuera. Está todo bien, nosotros no podemos dejar que la lucha, impedir la lucha, porque tiene que ser una lucha de unidad entre todos, pero no con las mentiras, ni que me planteen, vienen y nos critican a nosotros, que dicen que nosotros tenemos demasiado diálogo y que nos defienden, por ejemplo, los supervisores. Nosotros, por asamblea,
los compañeros decidieron que los supervisores se pueden afiliar, o sea, son afiliados nuestros también. No lo hacen porque tienen que ir a la empresa, lo hacen porque son afiliados y comprendieron que si nosotros conseguimos aumento para ellos, se aumenta también para los supervisores. Entonces tenemos también, para nosotros son aquí trabajadores. No importa si con el capital, si con la mente, si con el cuerpo físico, son trabajadores. El trabajador es el que trabaja suficiente y tenemos que defenderlo. Ese es nuestro planteo. Sergio, entonces, hemos conseguido muchísimas cosas. Sí. Queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente después vamos a seguir charlando también para visibilizar el reclamo, la lucha y la organización de estos trabajadores. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo a toda la audiencia. Sergio Soria, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Seguridad de Misiones. Es un sindicato que nuclea a un sector, en total son cerca de 4.000 los trabajadores en la provincia que están cumpliendo funciones de seguridad privada, con una cantidad así muy diversa de situaciones en las que se encuentran, que también es muy interesante visibilizar, y lo que han ido aportando desde la organización, desde reclamar condiciones laborales, salariales, hasta denunciar las múltiples irregularidades de las empresas, muchas de ellas que trabajan para el Estado. Y recordemos que el Estado es responsable solidaria, no puede hacerse la distraída en este doble rol, el de empleador y controlador de las empresas. 9:52 minutos.